veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará, oh De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. Amados, buenas noches, un abrazo muy especial, el Señor les continúe bendiciendo, es un gusto dirigirme nuevamente a ustedes mientras les voy saludando.
tengan la amabilidad y van a Job capítulo 2. De él predicaremos en este tiempo, en esta noche. Job capítulo 2. Entendiendo por la voluntad del Señor que estamos orando por diferentes proyectos, orando mucho por la coyuntura de lo que tenemos en la iglesia, para que Dios nos regale un lugar en el cual donde podamos congregarnos con libertad y que este lugar esté saneado totalmente, pero también orando en coyuntura y siendo coherentes con la predicación por la salud de todas las personas. Hay muchas personas que van a recibir, incluso hermanos de la iglesia, van a recibir cirugías en 2 días. Entonces estamos intercediendo mucho por ello, porque lo que Dios ha colocado en nosotros es muy valioso y lo que Él nos pide que hagamos requiere de un excelente estado de salud. Entonces oremos mucho los unos por los otros. Job capítulo 2, versículo 1. El título de nuestra predicación es Más allá. Más allá. Ten en consonancia y haz como una remembranza de lo que tú sabes que pasó en el capítulo 1 de Job, ¿ok? Ten eso en tu mente. Pero vamos a ir un poco más allá, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. En nuestro título, Más allá. Job capítulo 2, versículo 1. La palabra del Señor dice: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras en causa. Versículo 4. Perdón. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Iglesia, perdón, más allá. Claro que la pandemia que acabamos de atravesar como nación, como mundo entero, sí probó nuestra fuerza, sí demostró si podíamos ir más allá, sí demostró que la imagen que teníamos de algunos familiares que ya no están en medio de nosotros, algunas personas cercanas, nos llevó en esta amistad un poco más allá. Más allá porque con Dios siempre hay más, incluso en el sufrimiento. Cuando uno pensase que ya todo fuese a pasar, algunas veces el asunto se complica. La iglesia tiene que ser una iglesia madura. Nosotros casi siempre que hablamos de ir más allá, estamos hablando de la segunda milla, estamos hablando de asuntos progresivos, pero por seguro si tú le ofreces a la iglesia ir más allá del sufrimiento, o sea, sufrir más, pocos son los que te van a decir: amén, yo quiero sufrir un poco más. Soy claro con la idea. Siempre que te dicen que Dios te va a dar el doble, tú dices amén. Siempre que dice que Dios te va a dar una porción doble de su espíritu, tú dices amén. Siempre que te dicen que Dios te va a bendecir hasta que sobreabunde, tú dices amén. Siempre que se dice que Dios va a proteger tus generaciones hasta la tercera y cuarta generación, tú dices amén. Pero no podemos desconocer en la palabra del Señor que el sufrimiento forja nuestro carácter. En ese orden de ideas,
Nosotros, así como le pedimos al Señor más dinero, más salud, más posibilidades, más llenura de su Espíritu Santo, tendríamos también que decirle amén cuando Dios decida ponernos algo que nos forje el carácter. Entonces, es como el típico ejemplo que siempre ponemos del Señor Jesús. Queremos resucitar los muertos, queremos caminar sobre las aguas, pero las 12 horas de oración diarias, nada, eso no. No, eso no. La Biblia nunca dice que es 12, pero en la cultura judía no se caminaba después de las 5 o 6 de la tarde, tú no estabas en público. Y al otro día bajaba por la mañana, o sea, pasaban 10, 12 horas metido en oración. Del Señor Jesús se quiere el poder para levantar un muerto, no el poder para mantenerse 10 horas en oración. Lo sacrificial como que siempre te ha costado un poco más. Tú convocas más fácil la gente a un concierto que a una vigilia, porque lo sacrificial ha costado un poco más. Y esta quizás es una predicación de mucha madurez, porque nosotros no queremos que Dios multiplique el sufrimiento. Y el sufrimiento es muy necesario en la vida del creyente. Claro que sí. Claro que sí. Nuestro carácter no se va a forjar trabajando siempre en positivo. En un punto tiene que haber algo negativo que choque tu vida. Si nosotros somos coherentes con eso, nosotros no tendríamos que enojarnos ni pelearle a Dios cuando Él en su santa voluntad disponga algo que vaya a forjar nuestro carácter. Porque si algo tienen las situaciones difíciles es que nos ayudan quizá a forjar nuestro carácter. 2 puntos de predicación hablando de más allá. Ustedes recuerdan el capítulo 1, Job viene de perder absolutamente todos sus hijos, sus viñedos, yuntas de bueyes, asnas, camellos, todo, absolutamente todo lo perdió. Y Dios lo lleva más allá en el dolor. 2 puntos de predicación. El primero tiene que ver con plan A, de eso vamos a hablar. Y si lo quieres sonoramente, pues, o con estructura literaria, Dios solo tiene plan A. Yo leo Job capítulo 2, versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Dios menciona las mismas características de Job que mencionó en el primer capítulo. Dice que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le suma, dice, y aún retiene su integridad. ¿Te das cuenta que lo que Dios pensaba de Job en el primer capítulo lo pensó en el segundo? Así la vida de Job haya cambiado del primer capítulo al segundo. Reitero, ¿te das cuenta que Dios pensó lo mismo de Job y le declaró al diablo lo mismo de Job y dio la misma descripción de Job en el capítulo 1 y en el capítulo 2, siendo capítulos totalmente diferentes? Porque en el capítulo 1 a Job no le había pasado nada, apenas le acontecieron las cosas, pero en el capítulo 2, cuando ya todo lo malo ha estado atropellando la vida de Job, Dios sigue pensando lo mismo de Job. ¿Por qué? Porque Dios solo tiene plan A. En este contexto. Hay otros contextos en los que Dios tuvo plan B. Por ejemplo, el primer Adán no quedó tan bueno. El segundo Adán, llamémoslo de una manera, el Señor Jesucristo nos redime y nos mete otra vez al cielo. O sea, Dios para otras cosas tiene plan B. Pero en este contexto, Dios solo tiene un solo plan. Y es seguir pensando de ti lo mismo que pensó al principio. O sea, no sé cuál sea tu estado en este momento, pero Dios de ti sí piensa lo mismo que al principio. Tú puedes estar un poco más enfermo, un poco más adulto, en rebeldía, no te estás congregando mucho ahora, le dejaste de ser fiel al Señor. Tú puedes considerar que estás incluso lejos de Dios, pero Dios sigue pensando lo mismo de ti que al principio. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Job había cambiado en su situación, sí. Dios seguía pensando lo mismo que él, también. Reitero, ¿algunas circunstancias y situaciones habían cambiado en la vida de Job? Pues claro que sí. ¿Pero Dios seguía pensando lo mismo que él? Claro que sí. En serio, vamos a hablar de cosas muy claras. ¿Tú crees que si consumes pornografía, que algún día te metiste a una discoteca, que caíste en fornicación con tu novio o con tu novia, que algún día te colocaste un cigarro de marihuana en la boca, algún día te tomaste 2, 3 cervezas por ahí en un bar,
¿Tú crees que eso anula el propósito de Dios para tu vida? Te hablo claramente, y perdón que nombre los pecados así, pero pues te los nombro así porque algunas veces la predicación hay que bajarla del cielo y hablar las cosas así, muy claras. En serio. O sea, una cerveza te sacó del propósito del Señor. O sea, ¿tú crees que a Dios se le olvidó ese fuego por el cual te llamó al principio y porque la embarraste y te equivocaste en la iglesia y en este momento ya no te congregas y estás por fuera sin congregarte? ¿Tú crees que eso anuló lo que Dios quería trabajar en tu vida? ¿Es en serio? ¿Tú crees que si eres un padre o madre de familia y tus hijos nunca se convirtieron al Señor y no dan como mucho testimonio y te hacen quedar mal porque ven a tu hijo borracho en la calle, lo ven con una novia o con un novio y con el otro y con el uno y con el otro, y eso es un antitestimonio cristiano, por decirlo de alguna manera, aunque cada persona decide, ¿no? ¿Tú crees que eso anula el plan de Dios para tu familia? Que hayas caído en una enfermedad, en una ruina, en una quiebra económica, ¿en serio tú crees que eso anula el plan de Dios para tu vida? Iglesia, no. Job había cambiado, sí. Dios seguía pensando que era un varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, también. Perdón, esto no es una alcahuetería de pecados. No, yo soy un tipo que pongo el pecho cuando se equivoca y digo, perdón si me equivoqué y ya. Pero esto no tiene que ver con blindar un pecado, tiene que ver con la esencia bíblica. ¿En serio, algo malo que hiciste te saca del propósito del Señor? ¿En serio? ¿Es en serio? Porque en la Biblia yo leo que Dios sigue pensando de Job lo mismo, así su circunstancia haya cambiado. Fue una circunstancia que de pronto él no buscó, la vida se la dio de forma fortuita, sí, pero Dios sigue pensando lo mismo de Job. Vos podés estar en otro país, podés estar alejado de Dios, podés haber peleado con tu familia, te podés haber divorciado y alejado de alguna ciudad, yo no sé cuál sea tu condición. Lo que te intento decir es que Dios sigue pensando lo mismo del día que te llamó. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te tenía escogido. Si ahora estás en la droga, no importa. Bueno, al final sí importa, pero para lo que estamos diciendo, en síntesis, no importa. No, es que yo antes iba a la iglesia y ahora soy un drogadicto. A mí no me importa. Yo antes iba a la iglesia y ahora tengo cuenta de OnlyFans y hago prostitución o lo que sea. En serio, a mí no me importa y a Dios como que menos. Porque Dios sigue pensando lo mismo. Dios sigue pensando lo mismo de ese corazón que adoraba. Dios sigue pensando lo mismo de ese corazón que estaba en las danzas de la iglesia y ahora ya no está. Dios sigue pensando lo mismo de ese corazón, ese fuego que puso dentro de ti. O sea, Dios sigue pensando lo mismo. Puede ser que de pronto tu vida no sea lo que en este punto de la misma te imaginaste que ibas a tener. Puede ser que ahora tengas 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años y tu vida no sea ni sombra de lo que tú te imaginaste que tu vida iba a ser en este momento. Es posible. Pero hoy el Señor te dice que sigue pensando exactamente lo mismo. Dios no dijo, es que ahora Job ya no tiene hijos, ya no tiene asnas, camellos, yuntas de buey, siembras, y por eso ya no es justo, recto, temeroso y apartado del mal, sino que ahora es otro tipo de persona. No. ¿Por qué cambias tu imagen de Dios cuando las circunstancias te cambian, sabiendo que Dios siempre sigue siendo el mismo? Dios sigue siendo exactamente el mismo. Antes, ahora aquí le dijo, y aún retiene su integridad. O sea, sí está diseñado el sufrimiento de Job para que día tras día él vaya creciendo en su integridad con el Señor. Entonces, esto no es alcahuetería de pecados ni de las cosas que están mal. Lo que hoy el Señor sí te dice es que así tu vida haya cambiado, Dios sigue pensando de ti lo mismo. Entonces, pues, haz lo que tienes que hacer. O sea, a mí no me va a alejar de Dios una equivocación ni un pecado. Y créame que yo peco y me equivoco bastante. Pero la imagen que yo tengo de Dios, de este Padre amoroso, y cuando leo predicaciones como estas, porque es que del capítulo 2 al capítulo 1 hay un cambio, y así la vida y la circunstancia de Job haya cambiado, Dios siguió pensando lo mismo de él, como dándole esa posibilidad de decir, yo sigo pensando lo mismo de ti. Sí, ahora estás un poco enfermo, sigo pensando lo mismo de ti. O sea, Dios, ¿qué le está diciendo a Job? ¿Estás enfermo? Sigo pensando lo mismo de ti.
Perdiste tu familia, sigo pensando lo mismo de ti. Te fuiste a la quiebra, pero yo sigo pensando lo mismo de ti. Para mí tú sigues siendo justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún retienes tu integridad. No tienes plata, no tienes hijos, quedaste en la quiebra, hiciste un mal negocio. Lo que sea que haya pasado en tu vida, Dios sigue pensando lo mismo de ti. Entonces no dejes que las circunstancias te pongan otro nombre. No dejes que la circunstancia y el problema te ponga otro nombre. Porque Dios ya te puso uno. En este caso puntual es justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué te ha llevado a pensar diferente de ti? ¿Cierto que son las circunstancias? No te desesperes porque las circunstancias cambiaron, pero Dios siguió siendo el mismo. Primer punto de predicación. Dios solo tiene plan A. Él no tiene otro plan, ¿ok? Y lo segundo, vamos a hablar del corazón. Lo segundo es corazón. Dios solo tiene plan A, punto número 1. Punto número 2, corazón. Y para hablar del corazón vamos a centrarnos en lo que nosotros escuchamos. Sí, Señor, en lo que nosotros escuchamos. Yo leo Job capítulo 2, versículo 9. Búsquelo, por favor. Job capítulo 2, versículo 9. Perdón. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué estás escuchando de las personas? Mira, es muy particular. Primero expliquemos un poco lo de la esposa de Job. La esposa de Job no es una mala mujer, ¿no? Porque cuando uno escucha o uno lee que dice, maldice a tu Dios y muérete, uno puede pensar que era una persona impía, que era una persona muy mala. No, yo creo que ella habló desde el dolor de su corazón de ver a su hombre sufriendo. Entonces esto la hace tener como una desazón que le ha pasado a usted y me ha pasado a mí. Y por eso dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero es como en este impulso del dolor que vio el estado antes, previo de Job, y ahora verlo de esta manera. La lepra era una enfermedad que no tenía cura. Te salía pus como materia. Entonces yo creo que ella al ver a un hombre que era como Job, que ofrecía tantos sacrificios al día por si sus hijos hubiesen pecado delante de Dios, y verlo tirado, desnudo, que le salga materia de su cuerpo, como nos ha pasado a muchas personas, sino que es que aquí dice maldice a tu Dios y muérete. Otras personas en el siglo XXI y año 2023 dicen, ay Señor, pues mejor llévatelo y haz tu voluntad, porque pues es que para verlo sufrir, pues mejor que tú te lo lleves. Es lo mismo que dijo la mujer de Job. Deshelenicemos el relato y es lo mismo. Ella está viendo un hombre que tiene que rascarse con un tiesto, y al rascarse con este tiesto recuerde que los pedazos de piel se caían por la llaga interna. Entonces ella está viendo a un hombre en medio de las cenizas botando materia, expulsando, secretando materia de su cuerpo. Entonces ella de pronto pensó como muchos de nosotros cuando vemos a una persona con cáncer, Señor, haz tu voluntad, mejor llévatelo. Es lo mismo, sino que aquí dice maldice a tu Dios y muérete, y tú modernamente dices, ay Señor, haz tu voluntad con él. Es la misma vaina. Entonces esta mujer no es mala. Esta mujer está diciendo, yo creo que sería mejor la muerte para él porque está sufriendo mucho. Pero el punto es el siguiente. Es una persona muy cercana a Job, ¿cierto? ¿Qué escuchas de las personas cercanas? ¿Te das cuenta que el corazón de Job no fue movido? Aun cuando la persona más cercana le habló. Aquí yo siento que con lo que voy a decir me voy a meter en problemas. Pero pues es necesario. Algunas veces las personas en las que más confiamos y tenemos cerca nos dan consejos que van en contra de la voluntad del Señor. Y únicamente los escuchamos porque es mi mejor amigo, porque es mi mejor amiga, porque en este caso es mi esposo o mi esposa. Entonces, bueno, hagamos un ejercicio por regla de 3. Ustedes recuerdan cómo termina el capítulo 42 de Job. Una maravilla. Dios le restituye todo. Pregunta, una sola. ¿Qué pasa si si Job le hace caso a su mujer y maldice a Dios? Explícame esa. Y a mí me encanta la Biblia porque pone a un familiar que tiene influencia sobre él, un familiar muy cercano, pues su mujer. Maldice a tu Dios y muérete. Te hago la pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Job
maldice a Dios. Y era un consejo de la esposa. Perdón por plantearlo así, pero es que así entendemos mejor la palabra. ¿Qué importa que sea tu amigo de toda la vida? ¿Qué importa que sea tu esposo o tu esposa? Si el consejo que te daba en contra de lo que Dios dicta en tu corazón y dice en la Biblia, no hay que obedecerle. Es así de simple. Es que nosotros muchas veces estamos priorizando la cercanía que tenemos con el familiar o con la persona que nos da el consejo, no la voluntad del Señor. Pues hermano, si Job se pone a maldecir a Dios, pues no termina como terminó. Excelente, como él terminó. Termina en condenación por colocarse a pelear con Dios. ¿Te das cuenta? ¿Y quién le da el consejo? Un familiar muy cercano. No importa la cercanía del familiar. Importa si lo que te dice va en pro o en contra, o sea, va en detrimento o a favor de la voluntad del Señor o no. ¿Qué estás escuchando de las personas? Puede haber personas cercanas, incluso que nos den consejos. Y sí, y usted dice, es que es mi amigo de toda la vida. Es que es mi amiga de toda la vida. No, pues no califiquemos si es el amigo de toda la vida o no. Califiquemos qué tan bíblico es lo que te dice. Tristemente tenemos una generación que está priorizando la amistad de toda la vida que por encima de lo que dice la voluntad del Señor. O sea, mira, Job tiene todo y por eso el segundo punto es corazón. Porque un corazón blindado no accede ante este tipo de cosas. Un corazón que tenga identidad no accede ante esto. Job perdió todo, perdió su salud. Job está sensible, si se quiere. Job está sensible. Job está enfermo. Y aún así mantuvo su integridad. ¿Por qué? Porque su corazón estaba blindado. Lo que pasa es que hoy en día cualquier persona tiene acceso a nuestro corazón. Y el corazón es lo que más tiene que blindar uno. Damos ejemplos de corazones blindados en contraposición de lo que estamos predicando. Un corazón no blindado, el corazón de Sansón, que le revela su secreto a Dalila. Ese es un corazón no blindado. Un corazón blindado, el corazón de Job. La misma esposita le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él no maldijo a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba blindado. Hay mucha diferencia en un corazón blindado y un corazón expuesto. La voluntad del Señor tiene que ver con recibir de Dios lo bueno y también lo malo. Una persona es madura espiritualmente y va creciendo en este tema de la voluntad del Señor cuando recibe de Dios lo bueno y lo malo, sin ningún tipo de problema. Job le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? De Dios se recibe todo. ¿Qué tan sano está tu corazón? Porque esa es la pregunta que nos toca responder. ¿Cómo sé si tengo un corazón sano? Si al final puedes recibir las noticias negativas de forma positiva. Perdón por el aforismo, que para la mente de algunos no cabría y no tendría lugar, pero es así. ¿Cómo puedes saber si tienes un corazón maduro y blindado y cerca a Dios? Si recibes las noticias negativas de forma positiva. Cuando se viene el ímpetu de la vida, hay que trabajar siempre con fe y en esa fe tan positiva que Dios nos dio, ¿sabes? Eso es voluntad de Dios. Eso es madurez espiritual. Recibir las noticias malas de excelente manera. Porque mira, al final una noticia mala pues te duele en tu corazón, pero si tú estás bien con Dios sabes que Dios tiene el control. Entonces al final tú te dejas llevar por el momento, te dejas llevar por las circunstancias, pero no entiendes que en últimas Dios ya tiene el control. O sea, lo que está pasando en la vida de Job no fue oculto para Dios. Dios estaba al control. Dios concedió incluso el permiso o no. O sea, no estás batallando solo. Por eso el creyente tiene que blindar su corazón. Que su corazón esté muy blindado con Dios. De ahí para adelante, hermano, el resto es historia. Las circunstancias pueden cambiar, pero el corazón no. Yo sí creo que nosotros le hemos dado mucho poder a personas que nos aconsejen. Y yo también creo que hay personas que tienen mucho poder y mucho dominio sobre nosotros. Y lo que nos dicen es palabra de Dios, coloquialmente hablando.
Y muchas veces lo que nos dicen por la influencia y la incidencia que esa persona tiene dentro de nuestro círculo íntimo, terminamos haciéndole caso, así eso vaya en contra de la voluntad del Señor. ¿Qué escuchas? Referente a tu corazón, que es el segundo punto de predicación, ¿qué escuchas? Porque hay gente que tiene poder sobre tu vida. Tú le has dado ese poder a algunas personas. Y fue la persona más cercana que Job podía tener, fue la que le dio el consejo que se fuera en contra de Dios. En un momento pues de esto de tristeza, y ya lo explicamos antes, pero ¿qué pasa si Job la escucha y verdad maldice a Dios? ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta que en proyección la historia de Job no hubiese terminado bien si él hace eso? ¿Y quién le está dando el consejo? La misma esposa. ¿Estoy llamando a que no escuchen al esposo o a la esposa? No, usted espiritualmente me está entendiendo la predicación. Lo que le intento decir es que las personas que tenemos al lado tienen mucha incidencia sobre nosotros. Y algunas veces hay que sopesar lo que nos dicen con la voluntad del Señor, con cuál es el plan de Dios para mi vida. No únicamente si crecimos en el mismo barrio, si vamos al mismo colegio y si es un familiar muy cercano. Eso no tiene nada que ver con la voluntad del Señor. Que el Señor nos bendiga para entender que Dios solo tiene un plan A. Él sigue pensando lo mismo. Así te encuentres lejos de Dios en este momento. Él sigue pensando lo mismo. Él te llamó por algo. Ay, yo de joven estaba en la iglesia y servía con los jóvenes y ahora ya de viejo no estoy haciendo nada por Cristo, hermano. Reactívese. Porque Dios sigue pensando lo mismo. Y lo segundo, el corazón. ¿Qué escuchas? Cuida mucho lo que escuchas. Porque al final la gente termina haciendo lo que come y lo que escucha. Oramos. Papá, gracias. Gracias damos por este pueblo tan bonito que tú elegiste. Tu elección sobre este pueblo fue algo maravilloso porque tú has colocado tu amor y tu corazón en cada una de las personas de la iglesia y que conocen de ti alrededor del mundo. Yo los pongo delante de ti, Padre Celestial, para que tú hagas tu propósito en ellos. Yo los pongo delante de ti, Padre Celestial, para que ellos entiendan que tú solo tienes un plan y es el plan A. Tú no tienes otro tipo de plan. Tú sigues pensando lo mismo de nosotros, así nos veas en el lodo, así nos veas en la mazmorra, así nos veas, Padre Celestial, en lo más bajo. Tú sigues pensando lo mismo de nosotros como tus hijos. Y ayúdanos a entender que nuestro corazón tiene que ser blindado, Padre Celestial. No cualquiera puede tener acceso al corazón. Te queremos pedir perdón por si en algún punto hemos dejado entrar gente a nuestra vida que nos da consejos, incluso que van en contra de ti, en detrimento del reino. Y queremos pedirte que por favor tú pongas personas alrededor que nos aconsejen bien y más allá del consejo que le hagan bien a nuestro corazón. Ponemos delante de ti lo que nosotros somos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Fuerte abrazo.